Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 39. A una semana del torneo mundial, la mayoría de participantes llegaron hasta las entradas del reino hechicero, una gran cantidad de personas de diferentes razas, características, y estatus social, algunas con fines de entrenarse a sí mismo, personas con fines de representar a su nación, personas en busca de fama y riquezas, y personas que se clasificaron como el más fuerte de este mundo. Diferentes clases de personas, con diferentes ideas, uno de ellos era Suki Toru. Después de muchos años de entrenamiento, estudio e investigación, Toru había obtenido grandes resultados, y debido a la antigua conversación en la que prometieron no conectar sus mentes en uno solo, el único que sabía sobre sus avances fue Momonga, el siguiente quien tenía más conocimiento de su investigación fue Ainz, quien era un mago, el maestro del director de la Academia de Magia y un Satoru Suzuki que no participaría en el torneo mundial. Por último, estaba el director de la Academia Imperial de Magia, Fluder Paradine. El plazo de educación mágica dentro de la Academia Imperial era de 3 años. Al terminarlos, los estudiantes ya no podían recibir educación mágica, pero podían acceder a las instalaciones en busca de información, buscar consejo de los profesores o del director. También tenían pase libre a una zona de investigación mágica implementada por el Emperador de Sangre para que los magos realicen diversas investigaciones de distintos tipos. Era un lugar con gran cantidad de información que el propio Fluder Paradine proporcionó. Tras el paso de los 3 años de estudio, Toru jamás logró establecer una amistad estable, pero poseía una fama muy notable, siendo tomado como el mago talentoso que superara a Fluder. Este comentario fue dado por el propio Fluder Paradine en su ceremonia de graduación, por lo que, tal fama no era broma. Toru se concentró en aprender a crear círculos mágicos y uno que otro dato importante. Actualmente se le estaba siendo permitido el acceso a la zona de investigación mágica, dado que tenía influencia con Fluder Paradine, el emperador sangriento y el rey hechicero. Fue fácil su admisión y permanencia si era posible, pero Toru decidió que debía de volver a la aldea Likan y regresar a investigar como una base de trabajo. Adicionalmente, creaba pergaminos que pudieron almacenar hechizos de nivel 2, los cuales eran vendidos a buen precio, dándole un sustento económico estable. Tras lograr aprender y seguir investigando, decidió tomar también la ruta física y entrenar para mejorar su equilibrio entre instinto y habilidad física. Adicionalmente ayudaba a muchas de las personas que hacían uso del campo de entrenamiento, entre ellos también estaban las 3 hermanas con orejas y cola de gato. Kai y Shania fueron las miembros de Ihanilla que más avance tuvieron. Kai, después de varios meses de entrenamiento, logró controlar su forma berserker para que no se vuelva loco al momento de usarlo, aunque el desgaste físico seguía igual de brutal y no era capaz de transformarse 2 veces por día. Shania logró mejorar el control de las llamas que salían de su cuerpo, logrando realizar perfectamente las ideas que a Toru se le ocurrió, logrando crear primero, la armadura de calor. Tras años de entrenamiento, su fuerza también aumentó, al igual que los guerreros de Ihanilla. Algunos de los ciudadanos ingresaron a entrenar, dando grandes avances y mejorando su fuerza en combate. Las personas que antiguamente eran esclavos no querían seguir siendo débiles, gente débil esperando para ver nuevamente cómo pierden a sus familias. Cuando descubrieron que dentro del campo de entrenamiento su fuerza aumentaría mucha más rápida, los llenó de motivos por el que bajar, por el que hecho de ser mucho más fuerte, la aldea misma había crecido mucho más, nuevas personas fueron traídas, esto debido a que, en la teocracia había atacado a muchas razas semihumanas, volviendo esclavos a la gran mayoría de sobrevivientes de los ataques. Aparte de las aldeas semihumanas que eran pocas, las ciudades de semihumanos también se vieron afectadas, pero los soldados teocráticos se disfrazaban de bandidos, evitando así cualquier inicio de una guerra. Toru se encargó de ese asunto. Ya había gente que se convirtió en esclavos en esa aldea, gente que seguía con el dolor y la ira acumulada dentro suyo, algunas que se fueron, dejaron espacio suficiente para nueva gente que tenía esas mismas características. Al igual que hizo la vez pasada, se encargó de robar o rescatar a los esclavos, los ayudaba a volverse a ponerse de pie, y seguir avanzando. Las fortalezas creadas seguían en funcionamiento debido a eso, el número había aumentado y el número de personas que se mantenían también. Debido a ciertas circunstancias con respecto al Satoru Suzuki de la teocracia, Toru no podía avanzar dentro de la capital, por lo tanto, dejaba algunas invocaciones para que vigilaran y en caso de que vieran algo, se lo notificarían para poder resolverlo. Tobio tenía vigilado a Satoru, pero las habilidades de espionaje que aprendió eran un problema, y mucho más peligroso sería que se enterasen que no pueden espiar, sabrían que algo anda mal y actuarían.
Las caravanas que perdieron la mercancía poco a poco iban en disminución y la gente de los alrededores, de los lugares atacados se preparaban mucho más, algunos se alegraron de ver a sus familiares o amigos secuestrados. Al final del primer año desde que iniciaron con eso, la teocracia se detuvo, posiblemente porque no había ya mucho más personal disponible para ese tipo de actividad, ni guerreros de ejército disponibles a arriesgar su vida para secuestrar algo que será liberado tarde o temprano. Se volvió algo sin sentido y ellos abandonaron esa idea, aunque el número de pérdidas fue algo grande, incluso si iban atacaban en silencio o sigilosamente. Toru realizaba este tipo de acción en su tiempo libre, y cuando no había esclavos que robar, se concentró en el entrenamiento de Gina, Vidia y Lulu. El libro que Morian le entregó en su momento le sirvió de mucho. El uso del senjutsu en sus ataques resultó en un golpe con mucho daño y mucho más si el ser era uno con alma. De las tres que aprendieron a realizar tales habilidades, solo Lulu pudo aprender otra habilidad que se suponía era racial de los yokais, el youjutsu, creando diversos fenómenos que podría alterar entre ilusiones, nieblas venenosas, la manipulación elemental, y una habilidad racial de los necómata, el kasa, era capaz de crear ruedas de fuego que podía ser lanzados contra el adversario, poseía unos ataques de tipo purificación, capaz de quemar el alma de los muertos o llamarlos desde la muerte. En todo caso, era una llama cálida, pero no peligrosa para su usuario. El fuego que quema el alma, esa era su descripción, causaría un golpe crítico a los seres de mal karma. Esas fueron las habilidades que pudo obtener Lulu. Por otra parte, sus dos hermanas mayores eran mucho mejores en el uso de las espadas y armas punzocortantes, con ayuda de algunos miembros capaces de Ijanilla, como Sancrox, Kai, Fardón, Foltalt y el propio Toru, pudieron llegar a niveles altos. En la época actual, a una semana del torneo mundial, algunos de los miembros de Ijanilla que participarían en el torneo se preparaban, y por ello, continuaban entrenando. Las tres hermanas, junto con Shania, practicaban contra él y un golem con defensas mágicas. Ese era el entrenamiento, una práctica cotidiana que todavía no acababa. Luego de ello, vino la rutina común, un baño en la casa de baños, un almuerzo. ¿En serio están seguras de hacer eso? Sí, vamos a participar. Practicamos mucho para hacerlo. Con el poder del rey hechicero, es posible que nadie salga muerto en el torneo, eso es lo que dijo. Toru-sama, ¿nos equivocamos? No, no hay problema alguno, recibí la información de que era seguro, confiaré en ello, confiaré en el entrenamiento que hicieron en todo este tiempo. Al cabo de un año en el que se había anunciado la presencia del torneo mundial, las tres hermanas quisieron entrar a participar. Debido a eso, estaba mucho más preocupado por el mecanismo de Morian. Después de todo, en este torneo nadie podía morir, o eso fue lo que le dijo. Con la iniciativa de querer participar, Toru las ayudó en su entrenamiento con mucha más ferocidad. Si querían ganar siquiera en alguna lucha, deberían de entrenar arduamente y hacer que valga la pena. Las personas que entrarían al torneo mundial en la aldea Likan eran Lulu, Gina, Vidia y Suki Toru. Del grupo de Ijanilla estaban Shania y Sancrox. Los demás se encargarían de proteger la zona. Shania, ¿ya les dijiste a los demás sobre eso? No, todavía. Cuando Toru empezó a cocinar con sus habilidades de cocinero, se le había invitado libremente a Shania a degustar los platillos en la misma mesa que ellos. Debido a eso, se la pudo ver muchas veces en este lugar, mientras se encontraba viniendo casi seguidamente. Con el paso del tiempo, decidió mudarse a este lugar. Con la aceptación de Toru y de las tres hermanas, esto fue posible. Ahora ella vivía en el lugar, comían en la misma mesa y la misma comida. Entonces supongo que nos iremos dentro del tiempo establecido. Prepárense, Sancrox debería de estarnos esperando para salir. Necesitamos guardar espacio para cuando empiece el torneo. Debido a la aglomeración de las personas provenientes de muchos países, debería de haber problemas con respecto al hospedaje. Después de todo, la entrada al Coliseo solo se abriría al iniciar todo. En otras palabras, dentro de una semana. Hasta el momento, todos los visitantes que pertenecieran a la zona VIP, los funcionarios de alto poder de un país, tribu o organización, después de terminar su almuerzo, se prepararon para partir. Su objetivo actual era ir en busca de Surus, para que éste los transportase como invitados y representantes de su nación.
Cada país tenía la misma idea, darse el lujo de decir que el ser más fuerte pertenecía a su país, por ende, muchas de las naciones o tribus grandes de especies características, tenían como consentimiento enviar a algunos guerreros extraordinarios, como el patrocinador era el reino hechicero, entonces su participación parecía ser limitada, aunque también se decía que enviarían a un participante secreto como representación, aparte claro, de las personas interesadas por propio gusto o por intereses propios. La partida fue sin problemas, en la aldea Lican tenían un orbe, que era el transmisor que emitiría el torneo. Otorgado por el propio Subus, serviría como un transmisor personal. La gente de la aldea le gritaba en ánimos, en señal de despedida y deseándoles una victoria. En la entrada del bosque, varios elfos tenían listos para ser su guía, esto era debido a que ellos eran los representantes por parte del propio Subus, uno de los reyes del reino élfico del bosque de Helix. Aparte de ellos, también iban algunos guerreros de parte de los guardias reales, pero sabían que eran inferiores a uno de los conocidos del rey Subus, así que irían como meros aspirantes a ser más fuertes y a probar sus límites. Al límite de la aldea, los carruajes se prepararon, con el tiempo, un pequeño pase se diseñó para que, en un futuro, la aldea Lican se volviese una zona importante del reino élfico y de todo el bosque de Helix. Había también una razón a través de ello, era la existencia de Thor como ciudadano del reino élfico, aunque la verdad era que vivían en el límite del país. Por petición de Thor, Zeus había aceptado a Thor como un ciudadano del reino élfico, contando también con la aldea Lican que estaba repleta de semihumanos. En todo caso, ellos irían al lado de Subus, al castillo en la capital con el propósito de que en el momento, en el inicio del torneo, ellos se presentarían como candidatos por parte del reino élfico. Con esa intención, salieron de la aldea Lican con carruajes, atravesando los árboles, los elfos se posicionaban como escoltas, montando a algunos lobos como caballos, mientras que otros se encontraban en el bosque espeso, mezclados en ella. A 12 horas de haber partido de la aldea de Lican, el grupo llegó hasta la entrada de una ciudad. Para ese entonces, el sol ya se había ocultado, por lo que tendrían que quedarse en la ciudad por la noche. Existía el método simple de transporte, que era el portal que usaba Sus y que ya era conocido, pero, el hechizo portal no debería de ser usado de tal manera, tan consecutivamente, era visto como una vía de escape deprisa y sin ningún obstáculo, era mucho más fácil que unos pasadizos secretos. De esa manera, el hechizo portal fue visto como una magia que tenía propósitos concretos, usado solo en casos de emergencia. A la mañana siguiente, se les hizo llegar el desayuno antes de partir de nuevo. Después de todo, creo que la mejor comida es la que prepara Toru-sama. Cierto. No tiene comparación, creo que incluso hay una gran brecha. Ustedes tres, ya basta, nos hicieron llegar comida gratuitamente, no hay que quejarse. Ah, es esta la manera en la que Toru dejó de cocinar tan seguido, aunque me es difícil estar en contra de sus argumentos. Como Shania pudo mudarse a la casa de Toru, varias cosas cambiaron, aunque Shania vivía junto a ellos, todavía pertenecía a Ijanilla, como también realizaba los trabajos rutinarios que ellos hacían. Ellos sabían el motivo de que ella se mudase en esa casa, fue algo que Shania les había contado tiempo atrás, también había sido reconocido como tal, ya que una vez por mes, Thor cocinaba algo para todo el pueblo, las habilidades culinarias que fue perfeccionando lo hicieron muy reconocido, como tal, la cocina había sido su concentración en esos momentos, preparar más de 1000 platillos por día era algo que le ayudó a comprender mejor las cosas y a socializar con muchas de las personas que él rescató alguna vez en su momento. Terminando de desayunar, se tomaron algunas horas libres mientras preparaban el carruaje para el viaje. En ese momento, lo que hicieron ellos fue deambular por los alrededores de la ciudad junto con 2 elfos como escoltas. Al pasar por los lugares, la gente que los vio, los miró con curiosidad, debido a que el gobierno del rey elfo lunático terminó, y el gobierno de los 3 reyes comenzó. La idea de que los elfos recibieran a gente de otras razas dentro de su territorio recién estaba comenzando, la idea de que en los límites del territorio existiese la aldea Lican también era algo que tomar en cuenta al tratarse de entablar relación con el mundo fuera del bosque. Los únicos que fueron a explorar fueron Toru, Lulu, Vidia, Jaina y Shania. Sancrox se había quedado durmiendo, en la mayor parte de todo el viaje, se había quedado dormido, se despertó para el desayuno, pero luego volvió a dormir, preguntándole a Shania, esta acción era algo cotidiana para ella, ya que parecía que rara vez lo veía sin sueño, incluso en los entrenamientos que realizaba, la cara somnolienta todavía se mantenía presente, pero eso no le impedía realizar algunos ejercicios simples, ni tampoco hacía una interferencia en su rutina como guardia de la aldea.
Los que salieron a dar turismo habían vuelto, incluso en una ciudad rodeada de bosque, había varias cosas que les llamó la atención, la vaga existencia de un comercio se notaba, como las comidas normales podían ser sustraídas de los árboles, lo único que podían comerciarse eran los materiales u objetos, más no nada de productos comestibles, aunque había algunas que tenían lugares donde daban pruebas de degustación ante algunos platillos hechas por un aprendiz de cocinero. El grupo compró algunas cosas como recuerdos del viaje, como el comercio era menor, había muy poca circulación de monedas, por ese motivo, pagar las facturas no eran tan problemático. Al volver a la residencia donde se hospedaban, todo ya estaba listo, partieron sin problemas, y aunque la gente no lo sabía, serían ellos junto con algunas personas más, las que representarían a la nación élfica y de todo el bosque de Helix. Al siguiente día, tomando solo ligeros descansos, llegaron así a la capital élfica, en donde el castillo de los tres reyes se encontraba. Tras la destrucción del antiguo castillo en la anterior guerra, se construyó otro completamente nuevo, de esa manera, una construcción mucho más moderna y mucho más grande se hallaba ahí, el lugar en donde Zeus residía, y también Aura y Mare, aunque estos dos pasaban la mayor parte de su tiempo en Nazarick, y solo venían a completar algunas cosas que exigían su consentimiento, como también su presencia. Dentro del lugar, se les hizo esperar un momento por la presencia de Zeus, cuando por fin vino, este venía acompañado de sus guardias como era costumbre, y también de dos guerreros adicionales, uno era un elfo del bosque que vestía una armadura fornida y muy diferente al de los guardias, y el otro era un elfo lunar, era una raza élfica muy poco conocida, ya que tenían la característica de solo aparecer bajo la luz de la luna, y aumentaría su fuerza cuando hubiera luna llena, esa era la descripción que se le dio, o que al menos Thor conocía. Era muy raro verlos a plena luz de día, ya que tenían mucha más ventaja en la noche, y mucho más cuando estén bajo la luz de la luna llena, no era que ellos sean fuertes y se debiliten en el día, era solo que, en el día estos se mantenían en su estado base, y cuando anochece, su estado base sufría un aumento de estadísticas, dependiendo de cómo estaba la noche y la posición de la. Buenas tardes a todos, es bueno ver que llegaron a salvo de su viaje. Es bueno verlo de nuevo Zeus-sama, y no tuvimos problema alguno. Eso es reconfortante de oír. Toru actuaba como representante del grupo, motivo por el que, cuando Zeus mandó sus saludos, los demás se limitaron a bajar a cabeza en señal de respeto, confirmación y respeto. Seguro se preguntarán quiénes son los dos que sobresalen, ¿verdad? Sí, ¿ellos quiénes son? Son dos participantes de voluntad fuerte, ambos se presentarán al mismo tiempo que ustedes. Ambos individuos dieron un paso al frente y se presentaron, primero el hombre elfo. Es honor conocer a un compañero de Zeus-sama, mi nombre es Fëanor Noldor. Desde que se hizo conocida la información referente al torneo mundial, estuvo entrenando arduamente en todos los aspectos, también preste algo de apoyo, y actualmente ha superado a sus demás compañeros. También es un honor conocer a un compañero de luchas de uno de los reyes. Me alegra conocerlo Toru-sama, como también a sus compañeros, mi nombre es Elemire. Ella, como verás, es una elfa lunar, es la guerrera más destacada dentro de su villa y su vivienda se encuentra en la aldea de los elfos oscuros en lo profundo del bosque. Desde que Aura-sama nos encontró, nos mostró un nuevo mundo, aunque los ancianos de la aldea sentían todavía miedo de las cosas que hubiera en el exterior, el hecho de que somos bien tratado es cierto, yo me ofrecí para verificar la naturaleza del mundo exterior, así también como su gente, dentro de esa aldea, fui criada como una de ellos, por ello, me ofrecí como voluntaria para salir hacia el exterior, a un mundo que desconozco, como también ellos, no soy parte de los elfos oscuros, ni tampoco de los elfos del bosque, pero será una alegría verlos vivir en armonía con el exterior. La misión de Aura era simple, adentrarse a las profundidades del bosque de Helix, en busca de información. Del conocimiento que se le extrajo del rey, la ubicación de donde encontró la corona que le otorgó el principio de su poder se ubicaba en ella. Como la corona había sido destruida por Zeus y digerida por él hace tiempo, por lo que no podría traer resultados en estos tiempos, lo único que quedaba era revisar los terrenos en donde se lo encontró, por ese motivo, la expedición fue dirigida por Aura, quien se familiarizaba con el bosque, Mare también había sido enviada como acompañante, junto a ellas, estaban muchas de las mascotas de Aura y de esa manera ingresaron a lo profundo de ese bosque.
El lugar era muy espeso en bosque, y muchas de las grandes criaturas no pudieron seguir avanzando, las que siguieron sirvieron como escolta de Aura y Mare, y en lo más profundo, donde se encontraba una niebla ligera, encontraron una villa, un lugar repleto de vida élfica, pero esta era de elfos oscuros, ellos se escondieron en ese lugar a ser más de 4 siglos, desde la llegada de los 8 reyes de la codicia. El Emire, quien era una elfa lunar, fue llevada con los elfos oscuros por sus padres a costa de sus propias vidas, ellos huían de los dioses demonio, de su devastación y de su destrozo. Encontrando la villa de elfos oscuros, ellos la entregaron a su cuidado. El bosque profundo estaba repleto de peligrosas criaturas, 2 personas solas, aunque sean elfos de gran habilidad, no podrían sobrevivir una noche en ese lugar. La sobrevivencia del rey elfo que se llevó consigo la corona fue algo que no sabían cómo pasó. En el caso de Aura, ella tenía a sus mascotas que hacían huir a muchas de las criaturas, mientras que las que se acercaban eran derrotadas por la cantidad o dominadas por Aura. Debido a que Aura y Mare eran elfos oscuros, los aceptaron con normalidad, pero cuando ellos le dijeron que gobernaban todo el bosque, los creyeron locos y con una mente muy afectada, posiblemente a causa del rey elfo que ellos conocían y de quien solo oyeron rumores. Cuando los gemelos mostraron el enorme poder que ellos tenían, asombraron a los elfos, ya que un elfo adulto era incapaz siquiera de mostrar el 10% de todo el poder que mostraron. Siguiendo con eso, hicieron que uno de los ancianos y sus correspondientes escoltas, los acompañen hacia el castillo en donde ellos dos gobernaban. Cuando el anciano vio todo el cambio, se alegró que la persecución terminase, se alegró que el sufrimiento de los elfos terminase, con una mayor serenidad y ya con la presencia de Surus, terminaron otorgando un consentimiento sobre el terreno, que en un principio pertenecía al rey elfo de este bosque de siglos atrás. Aunque eso pasó, otras personas todavía sentían terror de salir del bosque y ver que en el mundo la persecución sin sentido había vuelto a surgir. Era algo irrelevante, pero también lógico, no era que desconfiaban de las palabras de los reyes, era solo que tenían miedo. Por ese motivo, el emir era la encargada de velar por los demás, para dar el ejemplo y mostrarles a los demás que no había problemas alguno con respecto a su existencia. Luego de que ambos participantes élficos se presentaran, el grupo de Toru lo hizo igual, sin dar mucho espacio a la identificación de cada uno, se terminó la presentación. Sin más preámbulo, ellos partirían en la mañana del día siguiente, ir hacia las planicies de Cache demoraría mucho tiempo, por tanto, al final del bosque, unos carruajes en donde serían ubicados para el viaje estaban colocados. En la mañana del siguiente día, después de comer lo que se les dio, que era jugo de fruta recién exprimida con panes de almendra, salieron del lugar y se colocaron detrás de Surus. En ese momento, se movieron a través del portal hacia la salida del bosque al otro extremo, en los límites del territorio del reino élfico y la entrada al territorio del reino hechicero. En ese lugar, varios carruajes se colocaron, caballeros de la muerte, junto con devoradores de almas, fueron movidos al lugar. Los carruajes eran de alto nivel, aunque los elfos que los acompañaban todavía no estaban muy acostumbrados a los no muertos. A las personas principales, los participantes y Surus no les importó mucho. El carruaje en donde subieron tenía mecanismo de velocidad aumentada, un equilibrador para no marearse en el viaje y un acolchonado asiento. Tomando la ruta más corta, demoraron alrededor de 4 días llegar hacia las planicies de Cache, a la entrada de ella. Después de muchas construcciones, lo que antes parecía ser un escenario árido, ahora era una ciudad que rodeaba al gran coliseo. La ciudad se dividía en 10 sectores para cualquier inconveniente y para las diferentes razas que pudieran venir, contaba como guardias a algunos no muertos y golems automáticos creados por Sus y morían. Cada sector estaba compuesto por varias construcciones que se acomodaban a varias necesidades, grandes hoteles reales, uno por cada sector, tenían las bases fundamentales y que podían ser acomodadas al usuario respectivo. Los carruajes que los llevaron se detuvieron en el sector 1, desde ahí, fueron dirigidos hacia el hotel de categoría real. Ellos esperarían en ese lugar, hasta que el coliseo abra sus puertas en 2 días. En el territorio del Imperio de Baarut, una caravana se encontraba dirigiéndose en dirección a las planicies de Cache. Esta era la caravana de la reina dracónica, Draudillon Auriculus. ¿Está segura de que esto es lo correcto? La persona que le dijo eso, era el primer ministro del reino dracónico, y la razón de tal pregunta era muy simple. Hace algunos días atrás, se dio el aviso de que el fundador y abuelo de la actual reina llegaría. Este era el Lord Dragón de la Brillantez.
Después de desaparecer un día para no ser encontrado, aunque nunca tomó el gobierno del reino dracónico en serio, su sola existencia, la existencia de un Lord Dragón que los respaldaba era suficiente como para que las naciones vecinas no lo atacaran, y mucho más era la importancia si los países vecinos los venían como esclavos o como simple ganado, su desaparición y que la realeza no pueda hacer contacto con él en mucho tiempo fue una de las principales causas por la que los hombres bestia empezaron a atacar el reino dracónico. Su desaparición fue algo que llevó a la casi destrucción de aquella nación, aunque esto no era algo que la gente reconocería actualmente. Sí, no escape de las manos del otro tipo solo para que otro pervertido me atrape. Aunque creo que es un poco hacer la comparación del aventurero Serabrate con el abuelo de la reina es un poco. No, no, estás en lo correcto, este tipo es peor. Nunca conoce a un Lord Dragón en persona, la verdad me hubiera gustado verlo. No te lo recomendaría. ¿Por qué? El Lord Dragón de la Brillantez, tiene un buen manejo de magia salvaje y de todos los Lords Dragón existentes, es el que más usa la magia salvaje, aunque todavía no sé cómo. ¿A dónde quiere llegar con eso? Él la usa la misma magia salvaje que uso yo para cambiar mi edad, pero la de él es mucho más complicada. ¿Más complicada? Puede cambiar de raza, su apariencia al grado de cambiar a una raza completa, de un dragón a un humano, de un dragón a un semi-humano, de un dragón a un demi-humano, e incluso puede tomar la forma de animales y bestias mágicas. Wow, eso es algo sorprendente. ¿Verdad? Pero ese idiota solo lo usa para tener sexo. ¿Eh? Es un maldito pervertido que hasta embarazó a una oveja. ¿En serio? Esto me lo contó mi madre antes de morir. Me dijo que el Lord Dragón de la Brillantez es un pervertido que se cogería una montaña si ésta se moviera. Inconcebible, pero ¿por qué entonces se va? Antiguamente, mi padre necesitaba de su presencia para algunas cosas en su gobierno. Si bien recuerdo su padre tenía una cuarta parte de sangre del Lord Dragón, ¿para qué lo necesitaba? Mi madre me dijo que era para darle una celebración de cumpleaños a su hija. O sea, a usted. Sí, en aquel día, él llegó desde algún lugar que no conozco, al terminar la celebración, mi abuelo asaltó a mi madre. ¿A la reina? Parece que se disfraz de mi padre, así que ella no se dio cuenta hasta el final, cuando él le dijo que era el pago por el llamado. Se transformó en un dragón y desapareció sin dejar rastro alguno sobre su paradero, mi padre no volvió a comunicarse con él. De hecho, planeaba llamarlo a costa de ese pago, pero no puedo usar muy bien la magia salvaje para realizar un contacto con él, me faltaba poder, actualmente estoy molesta por su desaparición, aunque hubo pérdidas, logramos librarnos de la guerra que nos trajo su egoísmo, ahora no hay necesidad de depender de él nunca más. Entonces, piensa que, no me sorprendería, de todas maneras, ¿para qué aparece en estos momentos si no es para eso? No sé qué decir. No digas nada, solo vamos al reino hechicero, después de todo, recibimos una invitación formal. Si piensa que eso lo correcto, entonces no importará. Sí, además también es posible que encuentre al hombre indicado en ese lugar. Ya veo, aunque me da pena la gente que todavía deposita su buen corazón en usted. No importan esos lolicones, llegando tal vez empiece a beber, dicen que tiene un buen licor en ese lugar. Asegúrese por favor de presentarse adecuadamente al rey hechicero. Solo espero que no sea un lolicón. Es un no muerto, no creo que le importe su apariencia. Escuche que los no muertos como el rey hechicero son esencialmente el Derlich de gran poder que buscan por todo lo posible, aprender magias poderosas. Eso explica por qué pidió como pago información sobre la magia salvaje, bueno, no es que sepa mucho. ¿Y si lo intenta seducir? Me niego a seducir a un no muerto. Escuche que tiene subordinados pequeños, tal vez en alguna parte dentro de él, cuando estuvo vivo, tal vez en ese entonces. Me niego. Esto es para profundizar más las relaciones con el rey hechicero, no quiere depender de su abuelo, ¿verdad? Ciertamente. Además, escuche información de que atrajo a algunos enanos con sus mejores licores. Los enanos son personas que adoran el licor, podríamos pedirle que nos entrega algunas para el viaje de regreso. Entonces. Tal vez, quizá puede ser que, lo voy a intentar. Esa es nuestra reina.
Con la intención de reunirse con el rey hechicero y ganarse su confianza se dirigían hacia las planicies de Carse, todo esto sin tomar en cuenta la gran deuda que el reino dracónico tenía con el reino hechicero, y todo esto mientras escapaban del pervertido dragón que era el abuelo de la reina. Por otro lado, en el reino dracónico, el Lord Dragón de la Brillantez, quien se encontraba en una forma más humana, con la cual se había presentado tiempo atrás, entrando a escondidas al castillo real, fue en busca de su querida y amada nieta, pero al no encontrarla en las habitaciones principales, como también en los dormitorios, decidió optar por pedirle indicación a un guardia estacionado, estaba esquivando su atención, ya que, quería ser discreto para poder darle una sorpresiva entrada, pero ahora que no la encontraba, de nada servía esquivar la mirada de los guardias, con un P. Oye muchacho, ¿dónde está mi nieta? ¿Eh? ¿Quién es usted? ¿Cómo entró a este lugar? Su forma humana era conocida por la familia real, debería de haber una pintura o algún retrato que contenga su imagen, el conocimiento de que el Lord Dragón de la Brillantez fundó el reino dracónico era conocido, pero parecer que la forma de ingresar del Lord Dragón fue algo que no llamó mucho la atención, aunque ya se había mostrado para que tengan una idea de su llegada, parecía que esa información no le llegó a los guardias, y al ver cómo le gritaba de esa manera tan descarada, su tono cambió a uno mucho más grave, mostrando también un poco de su aura dracónico debido a la molestia que sentía. Soy el Lord Dragón de la Brillantez, el fundador del reino dracónico, no me hagas perder paciencia y dime dónde está mi nieta, la reina, Draudillon Auriculus. Debido a la intensidad de su voz, espantó en alguna medida al guardia, pero cuando éste se presentó correctamente, el guardia recordó su cara, después de todo, estaba grabada en un cuadro cerca a la entrada del castillo principal. La reina se dirigió al reino hechicero en respuesta a la invitación que se le hizo. ¿Al reino hechicero? ¿Quién la invitó? El rey hechicero Ainso Algoun Sama. Ya veo, ese no muerto, piensa quitarme mi presa, digo a mi querida nieta, no habrá perdón. Me voy. Si mi nieta regresa díganle que vine. ¿Sí? Después de eso, el Lord Dragón hizo crecer alas dracónicas desde su espalda, y con ellas alzó el vuelo, llegando a alturas inimaginables, desapareciendo en el horizonte. Ahora que recuerdo, vi a los no muertos que mencionó Platino, ¿cómo debería de lidiar con ellos? De esta manera, parece que hubieran invadido mis terrenos, supongo que lo haré después del torneo. Dentro de la ciudad que se formó a los alrededores del gran coliseo del torneo mundial, dos personas se encontraban mirándose frente a frente, una de ellas, era una mujer, perteneciente a la raza de los hombres lobo, poseía una edad muy avanzada, pero todavía mostraba una imagen juvenil no acorde a su edad, incluso para su raza. El otro que se encontraba frente a él, era un semihumano que poseía 4 brazos, era ciego a causa de una batalla en donde su vista fue destruida totalmente, la medicina mágica no le sirvió para poder recuperar la vista, por lo que tuvo que acostumbrarse a su situación, a cambio de la vista, esta persona obtuvo una habilidad nueva por medio de la concentración, pero todavía no podía cumplir la misma función que tenía sus ojos. A los lados de cada individuo se encontraba una escolta. La mujer era Ginas Dongondalan, llevaba como escolta a un guerrero con una armadura ligera, era un guerrero de la raza de hombres conejo, estaba sirviendo como escolta por sus sentidos altos, su velocidad de reacción y su sentido de dirección. Mientras que el sujeto, quien era el rey de Sarania, traía como escolta a un hombre de la raza de hombres salamandra, por el aura normal de este, tenía una viva imagen de alguien peligroso, el propio sentido del peligro del conejo guerrero le decía que debería de huir del lugar rápidamente y no enfrentarse a él, ya que si lo hacía, moriría. ¿Cuánto tiempo sin percibir esa aura Ginas Dono? Abu Danos, es bueno ver que te encuentra bien. Es bueno que tú sí lo veas. No me disculparé por lo que pasó en ese entonces. Y te lo agradezco, lo último que me falta es una disculpa de la persona que me hizo esto en la guerra. Aunque eso se hubiera evitado si tan solo hubieras dejado todo esto de la guerra cuando tomaste el control. El antiguo rey tenía sus motivos, yo tenía los míos. Me pregunto, ¿quién crea una guerra civil solo para poder dirigir tú las tropas? No tiene sentido, otros hubieran detenido la guerra, no seguirla. El principio de esa guerra inició cuando rechazaste la oferta de volverte la mujer del rey de Sarania de ese entonces. Era un motivo algo idiota, pero con que hubiera comenzado me bastaba. ¿Y tu amigo? ¿Sigue vivo? Sí, sigue jodiendo mi vida, es un amigo un tanto molesto, pero es el más confiable de todas mis fuerzas. Ya veo. Íbamos a comer, ¿quieres acompañarnos?
¿En dónde? El Hotel Real me dijo que se encuentra por esta zona, Goriri me está ayudando a encontrarla. Oh, qué coincidencia, a mí también me dijo lo mismo. Tu nieto. ¿Se encuentra bien? ¿Vino contigo? Sí, se encuentra en el hotel en estos momentos, mañana abrirán el Coliseo, está en espera de que todos los líderes hagan aparición. Ya veo, yo me aburrí de eso. ¿Tienes pensado retirarte? Mi hijo lo hizo. ¿Tu hijo? Tengo planes todavía, además no encuentro todavía un sustituto adecuado que me pueda reemplazar. ¿No tienes hijos? Sí los tengo, pero la mayoría son muy idiotas. Oh, hablas como un verdadero rey. Te acostumbras con el tiempo. Vamos entonces. Vamos. Ambas partes se dirigieron a un restaurante elegido especialmente por uno de los hoteles de lujo. En el lugar, se encontraban distintas personas, y en una mesa ellos dos comían en total silencio la comida. El Hotel Real poseía servicio de comida, pero incluso con eso, parecía que había recomendaciones, y tal y como el encargado de los hoteles les dijo, la comida era diferente al del hotel. Aunque en un principio eran rivales, en estos momentos, esa rivalidad se había terminado. En el tiempo en que Inas era la emperatriz del Imperio Brutus, el rey de Sarania, quien conocía los logros de Inas como heroína, le realizó una oferta que no podía rechazar. Inas debía devolverse la amante del rey de Sarania, por supuesto, esa propuesta trajo el odio de los seres cercanos a Inas, como también de la población que recién se estaba uniendo bajo el manto de la heroína. Al final, Ginas lo rechazó fríamente, y así fue como comenzó la guerra entre el Imperio Brutus y el reino de Sarania. Ginas contó con el apoyo de su gente, pero del lado del rey de Sarania, su pueblo solo se vio envuelto. Tras largos años de lucha, el hijo de Ginas, que en ese entonces era un niño, ahora tenía la edad para dirigir el imperio, lo dejó a cargo como el nuevo emperador, así Ginas podía tener más tiempo libre, pero todavía asistía a la guerra como apoyo militar. En una de esas luchas, se encontró con un joven genio en la lucha, junto con sus dos espadas en sus 4 manos, se abalanzaba contra Ginas con ferocidad. Las dos espadas de Inas se usaron como las armas comunes en esa guerra, y la habilidad de cortar de las espadas jugaron un papel importante. Tras el paso del tiempo, varios encuentros entre el joven genio de las batallas y la heroína Inas se libró, donde Inas tenía la ventaja por la experiencia. Pero entre los muchos encuentros y batallas contra ellos, se escuchó la queja de la población del reino de Sarania. Esta se rebeló contra el rey de Sarania, y quien tomaba el mando de esa rebelión fue nada más y nada menos que el joven genio guerrero, Abu Danos. Después de ello, se convertiría en el nuevo rey del reino de Sarania, pero la guerra que empezó con el antiguo reino paró. Esto fue decisión del nuevo rey, quien tomó el mando del ejército como del país. En una de las batallas en las que comandaba al ejército, Abu Danos se volvió a enfrentar contra Ginas. Las espadas dobles de Ginas poseían una habilidad simple: cuando el golpe es sincronizado, el corte que realizan en conjunto podrá cortar lo que sea, así como así, lo que Inas cortó en ese entonces fue el sentido de la vista. Esa acción obligó a su rey actual a firmar un tratado de paz. Como ya no podía comandar al frente de la batalla, ganar se volvió imposible para él. Por ese motivo, en el gobierno del segundo emperador del Imperio Brutus, la guerra contra el reino de Sarania terminó. Esa fue la historia de cómo Abu Danos terminó ciego, y de cómo se logró formar una relación con el que antiguamente era su enemigo. En la calle del sector 10 de la ciudad que rodaba el Gran Coliseo, 5 mujeres de cabellera rubia, se miraban entre sí, vestían túnicas que tapaban su rostro, y una de ellas llevaba una máscara ya conocida dentro del reino hechicero, como también en el Imperio Baharut. Este era el grupo Adamantita Blue Rose. Jamás pensé que volvería. Pienso igual que la Kius, no pensé volver en todo este tiempo, pensar que fue posible tal cosa. La que respondió a la exclamación de la Kius fue su compañera de equipo, Gagaran. Al lado suyo estaba Ebileye. Me gustó ver de nuevo a Momon-sama, ahora quiero ir a verlo. ¿Dónde estará? Escuchen. Todas subieron de nivel en todos estos años, deberán de demostrarlo. Y, la Kius, esta vez, yo no saldré bajo ningún motivo, incluso si mueres, soy literalmente la espada más poderosa que conocerás en tu vida, pero no puedes depender de mí, no estaré siempre bajo su cuidado, ni vosotros bajo el mío. No participaré como uno, solo me limitaré a ser un arma. Como diga Souta-sama. Entonces, las puertas se abrirán mañana, tanto para los espectadores, como para los participantes. Habrá que descansar por hoy. Encontremos algún hotel que nos deje hospedarnos a menor costo.
Entonces vamos a otra zona, parece que esta es para la clase alta. Gastamos mucho en el viaje. De esa manera, el grupo Adamantita Blue Rose se marchó dentro de las calles, en busca de una zona mucho más económica. En el cuarto en que se encontraba Zeus, había 4 invitados, todos ellos estaban ausentes en sus respectivos dormitorios, estos eran Ainz, Souta, Morian y Tsukitoru. Había una razón clave para este encuentro rápido. Todos recibieron el mensaje de Momonga. Claro. Un Lord Dragón como participante. Esto será interesante. Pensar que se escondía en esa montaña gigantesca. El centro del mundo era su hogar. Bueno, supongo que iremos de casa. Eso será ya para cuando termine el torneo. Ciertamente. Lo mataremos al terminar el torneo, cuando éste intente volver a su guarida. Será el lugar indicado. Muchos más materiales de categoría magia salvaje. Es lamentable que tenga que morir. Tal vez hubiera servido para algo. De esa manera, la conversación entre los 4 prosiguió con varios temas. Hace algunos meses atrás, Momonga había estado realizando reconocimiento a través de un ítem de categoría física, esta le permitía transportar sus sentidos hacia un área lejana, de esa manera, Momonga divisó el momento en que la armadura de Riku se había contactado con el Lord Dragón de la Brillantez, de esa manera, se logró ubicar el hogar de uno de ellos. Fin del capítulo 39. Saludos a Brian Mauricio, gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.